Pedro Pascal nació en Santiago de Chile en un momento turbulento, cuando el país estaba bajo el régimen de Augusto Pinochet, y sus padres, Verónica Pascal, una psicóloga infantil dedicada a entender las mentes jóvenes, y José Balmaceda, un médico especializado en fertilidad que buscaba ayudar a familias a formar sus propios núcleos, se oponían firmemente a la dictadura. Eran simpatizantes de Salvador Allende, y su madre era prima de Andrés Pascal Allende, un dirigente del MIR, lo que los ponía en la mira de las autoridades represivas. Apenas 9 meses después de su llegada al mundo, la familia tuvo que huir. Primero se refugiaron en la Embajada de Venezuela en Santiago, luego pasaron por Dinamarca y finalmente aterrizaron en Estados Unidos, donde el padre continuó sus estudios médicos. Este exilio forzado moldeó la infancia de Pedro, quien creció entre San Antonio, en Texas, y el condado de Orange, en California, absorbiendo una mezcla de culturas que lo haría sentir siempre como un puente entre dos mundos, hablando español en casa mientras aprendía inglés en la escuela, y manteniendo viva la herencia chilena a través de historias familiares contadas en reuniones llenas de risas y nostalgia. En esos años formativos, Pedro descubrió una pasión por el deporte que lo mantenía enfocado y disciplinado. Se convirtió en un nadador competitivo, participando en campeonatos estatales en Texas cuando apenas tenía 11 años, donde sus brazadas potentes y su determinación lo llevaban a destacarse en piscinas llenas de cloro y competencia feroz. Imaginemos esos días en los que se levantaba al amanecer para entrenar, sintiendo el agua fría como un desafío que fortalecía no solo su cuerpo sino su resiliencia. Pero pronto esa adrenalina acuática dio paso a otra forma de expresión cuando entró en clases de teatro, abandonando la natación por el escenario, donde encontró una libertad que el deporte no le daba. Se matriculó en la Orange County High School of the Arts, un lugar donde el arte dramático se convertía en el centro de todo, y allí pulió sus habilidades interpretativas, aprendiendo a canalizar emociones profundas en personajes que lo transportaban lejos de la realidad cotidiana. La mudanza a Nueva York en 1993 marcó un nuevo capítulo. Se inscribió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde se sumergió en el mundo del teatro y el cine, rodeado de aspirantes a actores que compartían su hambre por el éxito. Pero la vida no fue fácil, ya que enfrentó tragedias personales que lo probaron al límite. Su padre se vio envuelto en un escándalo en una clínica de fertilidad en California, lo que llevó a la separación de sus padres y al regreso de su madre y hermanos menores a Chile. Poco después, Verónica se suicidó, un golpe devastador que dejó a Pedro lidiando con el duelo profundo, y en honor a ella, decidió adoptar su apellido Pascal profesionalmente, no solo por el tributo emocional, sino porque los estadounidenses luchaban con la pronunciación de Balmaceda, convirtiendo ese cambio en un acto de recuerdo constante que lo impulsaba a seguir adelante en una industria implacable. Sus inicios en la actuación fueron humildes y llenos de obstáculos. Para pagar las cuentas mientras audicionaba sin parar, trabajó como mesero en restaurantes de Nueva York, pero admitió más tarde que era terrible en eso, siendo despedido múltiples veces porque su atención variaba según si le caía bien el cliente o no, lo que convertía cada turno en una lección de paciencia que no siempre aprendía. En esos tiempos difíciles, recurrió incluso a bailar en clubes como Go-Go Dancer para ganar algo extra, moviéndose bajo luces neón con una energía que contrastaba con su timidez natural. Y aunque esos trabajos eran temporales, le enseñaron a no avergonzarse de la supervivencia, forjando una humildad que lo distinguiría en Hollywood años después. Su amiga cercana, Sarah Paulson, a quien conoció en esos círculos artísticos, lo ayudó financieramente cuando el dinero escaseaba, dándole parte de sus ganancias de actuaciones para que pudiera comer. Un gesto de amistad que perdura hasta hoy y que Pedro valora como un pilar en su trayectoria. Los primeros roles llegaron en televisión, pequeños pero significativos. Apareció en series como Buffy la Vampiros, donde interpretó a un personaje fugaz que lo introdujo en el mundo de los vampiros y la acción sobrenatural, y más tarde en The Good Wife y Homeland, ganando experiencia en dramas legales y de espionaje que afilaban su capacidad para roles complejos. Pero el verdadero despegue vino con Game of Thrones en 2014, cuando encarnó a Oberyn Martell, la Víbora Roja, un príncipe dorniense carismático y vengativo cuya presencia en la cuarta temporada cautivó a los fans con su encanto seductor y sus habilidades en combate, culminando en una escena icónica de lucha que dejó una marca indeleble en la serie.
Pedro trajo a ese personaje una mezcla de sensualidad y ferocidad, inspirada en su propia herencia latina, y aunque su arco fue breve, lo catapultó al estrellato, abriendo puertas que antes parecían cerradas. De allí saltó a Narcos en Netflix, donde interpretó a Javier Peña, un agente de la DEA, obsesionado con capturar a Pablo Escobar durante 3 temporadas entre 2015 y 2017. Este rol le permitió explorar el mundo de los narcotraficantes y la corrupción, hablando español en pantalla y conectando con sus raíces chilenas, mientras su acento y presencia auténtica lo hacían destacar en un elenco internacional. Las filmaciones en Colombia fueron intensas, con escenas de persecuciones y tiroteos que lo ponían al límite físico, pero también le enseñaron sobre la complejidad de la historia real detrás de la ficción, convirtiendo cada episodio en una lección de empatía hacia personajes ambiguos moralmente. Su desempeño en Narcos lo consolidó como un actor versátil, capaz de manejar acentos y emociones profundas, y lo preparó para proyectos más grandes. En 2019, el universo de Star Wars lo llamó para The Mandalorian en Disney Plus, donde se convirtió en Din Djarin, el Mandaloriano, un cazarrecompensas solitario que protege a un niño sensible a la fuerza conocido como Grogu. Con su armadura Beskar y su voz grave, Pedro infundió al personaje una vulnerabilidad paternal que resonó con audiencias globales, y aunque el casco ocultaba su rostro la mayor parte del tiempo, su lenguaje corporal y diálogos lacónicos transmitían una profundidad emocional que lo hacía relatable. La serie se extendió por múltiples temporadas, incluyendo apariciones en The Book of Boba Fett en 2022, y le valió elogios por su capacidad para actuar detrás de una máscara, recordando sus días de teatro donde la expresión física era clave. Además, su química con el puppet de Grogu creó momentos tiernos que humanizaban al guerrero, convirtiendo la saga en un fenómeno cultural que lo posicionó como un ícono de la ciencia ficción. No contento con conquistar la televisión, Pedro expandió su carrera al cine con roles en blockbusters. En Wonder Woman 1988-4 de 2020, interpretó a Maxwell Lord, un empresario ambicioso y manipulador que contrastaba con su imagen heroica, mostrando su rango al encarnar a un villano carismático con toques de comedia. Las escenas con Gal Gadot fueron electrizantes, y aunque la película enfrentó críticas, su actuación fue destacada por su intensidad y encanto. En 2022 protagonizó The Unbearable Weight of Massive Talent junto a Nicolas Cage, una metapelícula donde jugaba con la idea de la fama, interpretando a un fan obsesionado que secuestraba a Cage, y su timing cómico sorprendió a muchos, demostrando que no solo era un actor de acción, sino también de humor absurdo. Durante el rodaje, desarrolló una admiración por Cage, citando películas como Moonstruck como influencias en su propio estilo actoral. Su incursión en el universo cinematográfico de Marvel llegó en 2025 con The Fantastic Four, First Steps, donde asume el rol de Reed Richards, Señor Fantástico, el líder elástico de los Cuatro Fantásticos. Este personaje, un científico brillante con habilidades sobrehumanas, le permite explorar temas de inteligencia y familia superheroica, y ya se anuncia su participación en Avengers, Doomsday en 2026 y Avengers, Secret Wars en 2027, expandiendo su presencia en el mundo de los superhéroes. Pedro ha expresado entusiasmo por este nuevo capítulo, viendo en Reed un reflejo de su propia curiosidad intelectual. En 2024, brilló en Gladiator II de Ridley Scott como Marcus Acacius, un general romano en una épica de venganza y poder, compartiendo pantalla con Paul Mescal y Denzel Washington, donde sus escenas de batalla revivieron su pasado atlético, exigiendo un entrenamiento riguroso que lo dejó exhausto pero satisfecho. En la pantalla chica, 2023 trajo The Last of Us en HBO, donde encarna a Joel Miller, un superviviente endurecido en un mundo post-apocalíptico infestado de infectados. Junto a Bella Ramsey como Ellie, Pedro captura la esencia de un padre protector en medio del caos, inspirado en el videojuego original, y la serie, que se extendió a una segunda temporada en 2025, ha sido aclamada por su profundidad emocional y sus giros dramáticos. Filmar en locaciones frías de Canadá lo puso a prueba, pero también le permitió conectar con temas de pérdida y redención que resuenan con su propia historia personal. Otros proyectos recientes incluyen Drive Away Dolls en 2024, una comedia de crimen dirigida por Ethan Cohen,
donde su rol secundario añade un toque de misterio. Materialists en 2025, una comedia romántica con Dakota Johnson y Chris Evans. Eddington, un western noir de Ari Aster. Y Trópico, un thriller con Ana de Armas. Más allá de la pantalla, Pedro mantiene una vida personal reservada, pero llena de conexiones profundas. Es el segundo de 4 hermanos, con Lux Pascal, una actriz y activista transgénero a quien apoyó públicamente cuando salió del closet en 2021, publicando en redes sociales un mensaje de amor incondicional que inspiró a muchos. Su hermana Javiera es una productora exitosa en Amazon Studios, enfocada en contenido latinoamericano, y juntos forman un clan unido que incluye 34 primos en un grupo de chat llamado Sinvergüenzas, donde comparten risas y actualizaciones familiares. Pedro habla español fluidamente y visita Chile con frecuencia, orgulloso de sus raíces, y en 2021 respaldó al candidato presidencial Gabriel Boric a través de sus plataformas, mostrando su compromiso político heredado de sus padres. Es agnóstico, pero defiende causas como los derechos LGBT y la justicia social. En 2022, firmó una carta abierta criticando el silencio de la industria cinematográfica sobre el conflicto en Palestina. Y en 2025, expresó apoyo a Ucrania en Instagram. Su amistad con Oscar Isaac, forjada en sets compartidos, es legendaria, con anécdotas de barbacoas y conversaciones profundas que los unen como hermanos. Pedro ha bromeado sobre su Instagram, Pascalis Punk, que pretendía ser Pascalisa Punk, pero un error de tipeo lo dejó así, reflejando su lado juguetón. En entrevistas, revela un sentido del humor autocrítico, como cuando admite que su mayor molestia son los malos modales, o que elegiría una canción específica para su funeral, aunque prefiere no revelarla para no tentar al destino. Su ascenso lo llevó a ser nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por Time en 2023, y en 2025 se le considera el rey de Cannes por sus múltiples apariciones en festivales. Ha rechazado roles que no alinean con su visión, priorizando calidad sobre cantidad, y aunque es soltero y reservado sobre su vida amorosa, rumores lo han ligado a figuras como Lena Headey, pero él mantiene el misterio, enfocándose en su carrera. Pedro colecciona anécdotas divertidas, como cuando era niño y corría por la casa gritando que una película empezaba al oír la sintonía de HBO, o cómo su admiración por Pedro Almodóvar lo llevó a colaborar en A Strange Way of Life en 2023, un corto western queer con Ethan Hawke que explora temas de amor y reencuentros. En el teatro, su pasión original ha brillado en obras como Orphans, Macbeth en 2006 y King Lear en Broadway en 2019, donde interpretó a Edmund con una intensidad que le valió premios. Es miembro de la Labyrinth Theatre Company en Nueva York, donde dirige y actúa, recordando que el escenario es su verdadero hogar. Su voz también ha prestado a personajes animados, como en The Wild Robot en 2024, donde da vida a un zorro astuto en una historia de supervivencia y amistad. Y en música, apareció en un track de Omar Apollo en 2024, contribuyendo un monólogo sobre corazones rotos que fusiona su talento actoral con ritmos contemporáneos. Pedro ha superado desafíos mentales, hablando abiertamente sobre ansiedad y cómo la terapia lo ayuda a navegar la fama. En 2025, con una agenda llena que incluye 8 películas en un año y medio, se ha convertido en el actor más solicitado, pero mantiene los pies en la tierra, invirtiendo en causas ambientales y apoyando a jóvenes artistas latinos. Su estatura de 1,80 m lo hace imponente en pantalla, pero bromea sobre cómo usa ángulos para parecer más alto junto a coestrellas. En Freaky Tales, en 2024, exploró géneros mixtos en una antología dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. Su dieta incluye comidas saludables con énfasis en proteínas y vegetales, y entrena con yoga y natación para mantener la forma, recordando sus días de competidor. En resumen, la vida de Pedro es un tapiz de resiliencia, talento y calidez humana, desde huir de una dictadura hasta conquistar Hollywood con roles que tocan el corazón. Planea dirigir en el futuro, expandiendo su creatividad y su fortuna, acumulada por taquillazos, la usa para filantropía discreta, como donaciones a organizaciones LGBT y ambientales. Su legado inspira a generaciones, mostrando que la perseverancia transforma adversidades en triunfos. Déjanos un like
Y suscríbete, arriba te dejamos más vídeos para seguir aprendiendo.